De nuevo, queridos estudiantes, bienvenidos y bienvenidas al Colegio Cíclico Virtual de Comfa Cauca. El día de hoy vamos a hablar sobre qué es el sistema capitalista y digamos la influencia que ha tenido en el mundo. Bueno, entonces vamos a mirar algunas características principales del sistema capitalista. A nivel general, el sistema capitalista, ¿qué es? Es un sistema económico y social basado en que los medios de producción deben ser de propiedad privada. Esa es una característica fundamental. El mercado sirve como mecanismo para asignar los recursos escasos de manera eficiente y el capital sirve como fuente para generar riqueza. A efectos conceptuales es la posición económico-social contraria al socialismo. Entonces vamos a mirar algunas características para entender qué es el sistema capitalista. Un sistema capitalista se basa principalmente, ¿sí?, en que los recursos productivos son de carácter privado. Eso es fundamental. Entonces digamos que en este momento nosotros nos encontramos en un sistema capitalista donde nuestro trabajo es de nosotros porque no lo hemos ganado, porque hay un medio de producción que es el trabajo y a partir de ahí ganamos un salario y nosotros lo distribuimos de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces es de carácter privado. Deben pertenecer a las personas y no a una organización como el Estado, dado que el objetivo de la economía es estudiar la mejor forma de satisfacer las necesidades humanas con los recursos limitados. ¿Qué disponemos? El capitalismo considera que el mercado es el mejor mecanismo, o sea, mercado, para llevarlo a cabo. Por ello, cree necesario promover la propiedad privada y la competencia. Entonces, en este caso, generalmente les voy a dar un ejemplo donde se puede manejar el capitalismo cuando tienen una empresa, el jefe tiene trabajadores y los trabajadores trabajan 8 horas y cada día ellos se van ganando el día y al final van a recibir un salario. Entonces digamos que hay un trabajo, ¿cierto? Hay medios de producción y al final hay un salario donde ellos, tienen una valoración por trabajar, ¿sí? Pero esa valoración también tiene que ver con que su dinero va a ser privado, pero también la empresa y esos medios de producción son de la otra persona que, digamos, decide qué hacer, ¿sí?, con esa empresa. Generalmente algunas empresas son del Estado y algunas empresas son, digamos, privadas, son de personas que tienen empresas muy grandes y que plantean que su empresa es privada, solamente, digamos, de una sola o de algunos socios que existen, en este caso en el país como Colombia. Dice que el origen del sistema capitalista, pues hay varias características. Dice, tanto los mercaderes como el comercio existen desde mucho tiempo atrás, ¿sí?, de las civilizaciones antiguas, donde hay un vendedor y un comerciante, digamos, un comerciante que vende algunos productos en diferentes territorios y ahí empieza un origen del intercambio de el capital, ¿sí?, como dinero. El capitalismo como sistema económico no apareció hasta final del siglo XVIII en Europa, sustituyendo al feudalismo. Digamos, para tener un conocimiento de qué es feudalismo, más o menos en el siglo XV a XVI, el feudalismo fue un sistema político y económico donde el principal o la principal ente era la tierra. Lo que hacía era el rey darle al vasallo un porcentaje muy mínimo porque él sembrara y produciera algunos productos de la tierra, pero le daba un porcentaje muy mínimo, digamos un 10% y el 90% era para el rey. Entonces en ese momento era el feudalismo como un intercambio de bienes y productos. Después empieza a aparecer el sistema capitalista como un escenario donde tú trabajas y tienes un recurso económico como el dinero. Entonces la otra origen es el trabajo era una obligación derivada de vínculos de servidumbre señorial, de la propiedad de esclavos o como obligación socio-moral. Entonces, miren, era una obligación de los vasallos, de la servidumbre, trabajar para el rey y asimismo, pues el rey les daba, digamos, un beneficio, pero en ese entonces, hablamos del siglo XVIII, el beneficio no era un sueldo económico, sino, digamos, la casa, ¿sí?, la comida y en algunos casos la protección de las guerras.
¿Cuáles son los fundamentales del sistema capitalista? Dice, los factores fundamentales de producción son el trabajo y el capital. Fundamentalmente, en el sistema capitalista, si tú no trabajas, pues no tienes un dinero, ¿cierto? El capitalismo propone que el trabajo se proporcione a cambio de salarios monetarios y debe ser aceptado libremente por parte de los empleados. Entonces, obviamente, cuando empieza un sistema capitalista, lo que hacen es contratar al personal, le dice está de acuerdo con el sueldo o no, y empieza a generar unos salarios mensuales de acuerdo también a lo que haga el trabajador en el día, ¿sí? Bueno, dice que los principios básicos del capitalismo son, primero, la defensa de los derechos de la propiedad privada, como les dije anteriormente, todo debe ser privado, y los medios de producción. Entonces tienen que tener, digamos, en este caso, las empresas tienen que tener una maquinaria, unos medios de producción para poder que el trabajador tenga un espacio para laborar en esos espacios como las industrias. Libertad de empresa, aquí en Colombia libertad de empresa, tú puedes hacer empresa en cualquier momento, o MIPES, son pequeñas y medianas empresas, mediante la cual es posible llevar a cabo proyectos empresariales o ponerles fin. Digamos que no hay una veeduría para ese ejercicio. Hay un mercado competitivo, ustedes saben, generalmente empresas que abren, ¿sí? Y que uno tiene que estar pensando qué hacer, digamos, a nivel de publicidad, porque hay mucho mercado competitivo casi en todo el mundo, ¿sí? Entonces uno tiene que crear estrategias como empresario para generar mayor venta de los productos. Y quiero mostrarles al final este cuadro comparativo un poco de qué es el capitalismo. El capitalismo es un sistema económico donde los medios de producción y distribución son de propiedad privada que persiguen fines lucrativos. Básicamente el sistema capitalista lo que propone es que al final siempre gane, ¿sí? Generalmente hay un porcentaje mucho más alto para la persona que genera y que tiene una empresa que para el trabajador como tal, ¿no? Y pues digamos que aquí habla de dónde nació. Nació en la Edad Media en el siglo XVIII por su fundador Adam Smith, que es uno de los principales personajes sobre el capitalismo. ¿Qué permite? Permite la movilidad social. A diferencia del feudalismo, de una persona puede acceder socialmente por medio de su capital, o sea, su dinero, es más fácil, y defiende la libertad de empresa, como les hablé anteriormente, y genera unas clases sociales. Ahí sí, obligatoriamente el sistema capitalista genera clases sociales alta, baja y media, en el cual la alta son los dueños de los empresarios, medios pueden ser trabajadores, y digamos la clase más baja es donde ni siquiera tiene un recurso económico. Entonces aquí no hay igualdad de condiciones, sino que hay un estatus de acuerdo al nivel de, digamos, ganancia de ese sistema capitalista como tal. Bueno, entonces el día de hoy quería hablarles de esto. Espero que les haya servido la información. Nos vemos en un próximo video.